Bueno, vamos a empezar con este tutorial, dado que es el mes de octubre, entonces vamos a hacer algo referente a Halloween. Vamos a hacer un zombie que encontré en Pinterest. El concept es de Creatures Box, y el concept lo van a encontrar en la descripción de este video. Les voy a dejar el enlace, así como les voy a dejar también el enlace para que descarguen mi interfaz, que es esta la que vemos acá, y algunos pinceles que yo voy a utilizar acá. Si no saben cómo utilizar bien ZBrush, en el primer tutorial ya les enseñé, digamos, lo básico de cómo utilizarlo, cómo moverse, cómo instalar pinceles y cómo también customizar la interfaz como yo la tengo. Bueno, entonces vamos a empezar. También no se olviden de suscribirse, darle like al video. Si quieren ser parte de la comunidad premium del canal, se pueden suscribir para obtener beneficios y tutoriales especiales. Y si quieren ser parte del grupo de WhatsApp, en la descripción de este video lo pueden encontrar el link totalmente gratis para que sean parte del grupo de WhatsApp de la comunidad de KeyArtTutor. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Lo que vamos a hacer es a cargar nuestra referencia. Ustedes la pueden cargar pues acá dentro de ZBrush con el Spotlight. Vamos a ver lo que es el Spotlight. O pueden, si tienen otra computadora, pues otra pantalla, pueden cargarla en PureRef, ahí la tienen al ladito. Entonces yo voy a utilizar, pues en este caso por cuestiones del tutorial, voy a utilizar el Spotlight. Entonces el Spotlight nos permite crear proyecciones, pero también nos permite tener las imágenes como referencia. Las podemos colocar dentro del canvas, diferentes imágenes. También el Spotlight tiene otras herramientas que son útiles dentro de ZBrush, pero en este caso solo lo vamos a utilizar para colocar nuestra referencia. ¿Dónde podemos encontrar el Spotlight? Lo podemos encontrar en la parte de Texture. Vamos acá a Textura. Y lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestra textura. Nuestra textura pues tienen estas texturas. La vamos a cargar desde acá. Le damos a dar Import. Seleccionamos nuestro personaje, le damos a abrir. Entonces acá llega y se nos cierra otra vez, no importa, lo abrimos. Acá aparece, vamos a seleccionarlo, acá nos aparece seleccionado y vamos a activarlo el Spotlight desde acá. Add to Spotlight, le damos clic. Entonces esperamos a que se nos cargue y automáticamente nos cubre toda la pantalla. Lo primero que van a hacer es utilizar este icono de acá y van a hacerlo más pequeño. Lo vamos a correr desde acá en cualquier punto de la imagen, lo vamos a colocar más o menos como por acá. ¿Okay? Y vamos a subirle la opacidad, vamos a cuadrarle la opacidad para que se vea no transparente. Ahí lo pueden mover, pueden pues hacerlo más opaco, ¿no? Lo vamos a colocar más o menos como por ahí. Vamos a darle a la tecla Tab o tabulador. Voy a volver a darle clic. Ustedes pueden acomodar el Spotlight como el gizmo del Spotlight donde ustedes quieran. Y sobre esta parte de acá lo pueden manipular las imágenes. Entonces en este caso yo lo voy a colocar más o menos como por acá. Voy a hacerlo un poquito más grande, algo así. Ahora le van a dar a la Z. Bueno, entonces a darle a la Z. Bueno, voy a darle a la Z otra vez. Lo voy a bajar un poquito como por acá, más o menos ahí. Ahora sí a la Z. Pum, listo. Entonces acá tengo mi referencia. Ahora puedo empezar a trabajar. Si yo le doy a la tecla Tab, pues ahí me va a quedar la referencia. Tab, se esconde, se abre, como que se expande el canvas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues ahora tenemos que empezar a crear el blocking de nuestro personaje. El problema es que ahorita acá, por lo que el Spotlight está activado, eso es algo que pasa mucho y que muchos artistas que están empezando en ZBrush no saben. Cuando yo voy a utilizar pinceles como el Dam Standard, como el Clay o Clay Building, no me va a permitir utilizarlos. El único pincel que me va a permitir utilizarlo es el estándar, el pincel estándar que viene por defecto, que viene ahorita activado, el estándar, como vemos acá. Inclusive ese casi no me lo permite utilizar. Vamos a la M, no me permite utilizar. Pero digo que no lo permite utilizar porque con ese podemos hacer lo que es proyección, que es proyectar la textura que está acá sobre la geometría. En este caso no lo vamos a hacer. Solo el que puedo utilizar normalmente es el de Move. Entonces acá pues digamos puedo mover la geometría, es lo único que puedo hacer. Pero si voy a utilizar el Dam Standard, si lo trato de utilizar no me va a permitir. Si voy a utilizar el Clay tampoco me va a permitir. Bueno, control Z. Lo que pasa es que el Spotlight está en modo proyección, entonces por eso no nos permite utilizar el resto de pinceles, solo el estándar o el pincel de Paint que vimos en la clase anterior. Entonces para poder desactivarle esa opción vamos a ir acá donde dice Brush, vamos a ir donde dice Samples
Y acá está donde dice Spotlight Projection, lo vamos a desactivar. Y entonces ahora acá si digamos tengo el Clay Building, ahora sí ya puedo utilizar el Clay Building. Bueno, control Z. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a empezar a crear el blocking de nuestro personaje. Bueno, vamos a empezar a crear el blocking de nuestro personaje. Vamos a utilizar las primitivas que vimos la clase pasada, esos pinceles que están acá. Entonces vamos a seleccionar primitivas. Yo puedo esto esconderlo un poco. Entonces acá puedo darle a la tab para mirar pues mi canvas y mirar mi esfera. Digamos en este caso la geometría. Bueno, se me hace que está bien, pero podríamos bajarla un poco. Entonces vamos a desplegar mi menú con la tecla K. Y entonces está el Dynamics en 32. Lo podemos bajar de pronto a 16. Vamos a darle control, arrastramos por fuera y ahí se nos baja la densidad de nuestra esferita. Vamos entonces acá vamos a empezar a crearle el bloque. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, bueno, voy a irme a la vista lateral, voy a ir mirando, voy a activar el pincel, por el momento el pincel de mover con el número 1 de teclado de símbolos. Me aseguro que la simetría esté activada con la tecla X. Bueno, ahí ya está activada, pero si no está activada ya saben que con X la pueden activar. Voy a meter eso un poquito, voy a hacer acá abajo, lo voy a colocar acá abajo. Es algo así. Bueno, vamos a ir metiendo vamos a ir colocando así. Acá jalamos un poquito más, algo así. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, tab para volver acá. Ahora sí vamos a seleccionar las primitivas, vamos a seleccionar estas donde están completas el círculo, y acá lo que vamos a hacer es empezar a adherirle geometrías a esto. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es voy a seleccionar el círculo, voy a seleccionar este acá, Polysphere. Entonces acá voy a hacerme acá y voy a sacarlo. Fin. Ahora vamos a la tecla Tab, vamos a agrandar esto acá. Y entonces esta Polysphere tienen pues diferente pues poligonaje, es diferente, pero por el momento no me voy a preocupar por eso. Lo que vamos a hacer es darle a la W para cargar el gizmo. Voy a darle Alt y voy a darle acá como en este símbolo de GPS para que se vaya al centro. Entonces esto lo voy a doblar, lo voy a rotar un poquito. Voy a correr esto para acá. Lo voy a colocar acá. Bueno, entonces esto lo voy a bajar. Vamos a bajarlo así. Por el momento lo vamos a bajar. Lo vamos a hacer un poquito más delgadito acá. Lo vamos a correr para acá atrás. Lo vamos a rotar de esta forma. Algo así lo vamos a ir colocando ahí. ¿Listo? Entonces ya Q para quitar la herramienta de mover. Vamos a control, arrastrar por fuera. Y vamos a volver a arrastrar para que se nos cargue la misma geometría en todas decir así, pues en las geometrías que tengamos. Shift F para mirar. Acá, como nos damos cuenta, tenemos dos poligrupos, que eso es lo que queremos en este momento. Cada vez que creamos nuevas geometrías se nos crean nuevos poligrupos. Entonces acá esto lo podemos mover con la tecla de mover, con el pincel de mover lo podemos mover un poquito. Esto lo podemos bajar un poquito más. Acá esto lo vamos a agrandar. Vamos a ir moviendo acá esta parte. Entonces ahí vamos a ir colocando esto así. Acá esto lo vamos a agrandar. Lo que quiero ahora es bajar un poco más la densidad de la malla. Entonces me voy a ir acá. Esto está en 16. Vamos a colocarla en 8 a ver qué tal nos va. Entonces ahí ya está en 8. Está más baja la densidad de la malla. Shift F. Listo. Tab. Vamos otra vez a utilizar la misma pues geometría, el mismo círculo. Y ahora vamos a generar, vamos a generar uno acá pequeño. Vamos a ir acá a Setting, vamos a generar la nariz de nuestro personaje. Listo. W. Vamos acá al centro, oprimimos acá este de acá. Vamos a que el gizmo vuelve y se resete. Le damos acá donde está este símbolo, sosteniendo Alt. Y ahora acá pues esto lo vamos a correr, vamos a colocarlo más o menos como por acá. Entonces ahí. Y ahora la Q para salir del gizmo, y ahora con la tecla mover o con el pincel mover vamos a darle como la forma de la nariz, una nariz así como bueno, vamos a hacerlo más pequeño. Acá ahorita todavía no me va a preocupar por geometrías, por densidades, sino simplemente estoy trabajando
digamos como las formas básicas. Estamos empezando con lo básico. Entonces acá, bueno, así hacemos esto un poquito más pequeño, sacamos esto acá, eso, listo. Entonces vamos a mirar Shift F, vemos que estamos en diferentes poligrupos, entonces eso está muy bien. Vamos a darle a Control, arrastramos para que se limpie. Volvemos a repetir el mismo proceso, volvemos a seleccionar esta de acá. Y ahora esta la vamos a colocar acá en esta parte, vamos a crear una en la parte acá de abajo. Algo más o menos ahí, yo creo que sí. Voy a ir a la herramienta o al pincel de mover con el 1 en el teclado de símbolo, o pueden abrir acá el menú, acá está mover, lo seleccionan, abrimos, hacemos más grande el pincel. Entonces acá vamos a aplanar esto un poco, vamos a ir dándole de una vez la forma. Vamos a trabajarlo simétrico por el momento, pero más adelante vamos a hacerle como esa asimetría que tiene de medio lado, como en la mirada, algo así. Entonces esto lo vamos a hacer más o menos como por acá. Vamos a colocarlo más o menos así, darle la forma de la boca, calculando más o menos como se vería de perfil, sería algo así. Entonces por el momento lo vamos a dejar ahí, vamos a arrastrar. Volvemos otra vez a nuestro pincel mágico, a ese de acá. Tab para abrir, y ahora acá vamos a crearle pues los dos, bueno, vamos a crearle los dos ojos, vamos a hacerle los dos ojos acá. Hacemos esto un poco más pequeño. Acuérdense, bueno, voy a darle tab otra vez, que esta herramienta acá determina a dónde se va a crear la geometría. Entonces voy a hacerla un poquito más hacia abajo, como que quede sobre la línea. Ahora sí, tab para abrir esto, voy a hacerme acá más o menos a este lado. Yo creo que más o menos ahí. W. Voy a resetear el gizmo, le doy al y le doy acá. Entonces vamos a correr para acá. Yo puedo orientar el gizmo como yo quiera oprimiendo al. Cuando oprimo al se abre el candado, entonces ese candado lo puedo acomodar acá como para que vaya con las normales. Entonces así. Más o menos calculo cómo se va a ver esto, algo así. Listo. Ahora limpio acá. Ahora voy a hacer lo siguiente, vamos a enmascarar, Alt Shift clic, esto lo vamos a enmascarar. Ahora Alt Shift y vamos a dar clic por fuera. Vamos a invertir la máscara con Control y clic por fuera. Listo. Vamos a trabajarle un poquito a esto más. Vamos al 1, al teclado al pincel de mover, o abren el menú acá y pues lo seleccionan. Vamos a agrandar eso un poquito más. Pues acá vamos a darle más formita. Acá vamos a determinar formas básicas. Esto tiene que ir más hacia adentro. Entonces acá por lo menos podemos ya empezar a utilizar el Clay Building. Vamos a darle acá. Y acá tenemos el pincel de Clay Building. Tenemos este de acá, que pues básicamente sirve para lo mismo, pero en este caso, pero este es más suave. Cuando uno ya tiene bastante geometría, pues vamos a utilizar este Clay Building normal. Entonces acá vamos a utilizar al para quitar. Vamos a quitar acá para cuadrar acá bien las formas del pincel. Vamos a hacer esto más abajito. Esto lo vamos a dar acá al lado. Acá esto tiene que ir salidito. Esto acá tenemos como el pómulo de nuestro personaje. Shift para qué, para suavizar. Vamos a darle así. Vamos a sacar un poquito acá más así. Digamos ahí está muy salido, entonces le voy a dar Shift, toquecitos con Shift. Acá vamos a marcar acá un poquito. Está muy fuerte, entonces lo que yo puedo hacer acá es vamos a darle a la barra espaciadora. La intensidad está en 20, lo voy a bajar por ahí a 7 para que no sea tan fuerte el efecto. Vamos a hacerlo acá más
así, más o menos así. Esto tendría que salir acá así. Ahorita no nos vamos a preocupar mucho por la densidad de la malla. Vamos a sacar esto también acá como si fueran los dientes. A marcar esto. Ahí podemos empezar a pasar de pincel a pincel. Vamos a pasar al de mover. Entonces vamos acá a sacar así. Con Alt sostenido podemos sacar. Hacia un lado sacamos y hacia el otro metemos. ¿Bueno? Vamos a meter acá al ladito. Esta parte va metida. Bueno, entonces ahí vamos dándole a nuestro personaje. Jalamos esto un poquito más. Algo así, vamos mirando así como de lado, de perfil. Más o menos. Entonces acá tenemos que unir esta parte, pero pues eso lo hacemos ahorita. Entonces ahora Control Shift, seleccionamos esto, lo limpiamos. Bueno, se me limpió todo, pero no importa. Control Shift, selecciono esto, mascaro, Control, invertimos. Entonces acá, esto acá lo vamos a jalar para atrás. Vamos a jalar acá eso para atrás. Quito eso para adelante. Saco esto de esa vaina. Ahorita vamos dando toquecitos, más o menos así. Ahora acá este otro. Acá dentro de ZBrush tenemos uno que se llama Move Topological, un pincel. Este pincel nos permite mover solo el poligrupo que tengamos encima del pincel. Si yo me voy a la K, tenemos el Move Topological. Yo lo tenía, bueno, acá no, acá se me salió. Bueno, voy a ver a la Tab y acá está Move Topological. Ahí lo tenemos. Entonces ese viene por defecto dentro de ZBrush. Entonces eso quiere decir que simplemente, digamos, me va a mover por poligrupos. Acá solo me está afectando este poligrupo o esta geometría con ese poligrupo. Entonces voy a abrir acá otra vez. Esto lo voy a hacer un poquito para acá. Entonces acá vamos a jalar esto un poquitín. Esto lo vamos a hacer más finito. Ahorita, como les digo, no nos vamos a preocupar por geometrías como por densidades, sino simplemente por nuestra geometría general. Ahora yo quiero esconder esto porque quiero trabajar con esto. Entonces Control Shift, clic, otra vez clic encima para esconderlo y solo quiero trabajar con esto. Entonces esto lo voy a mandar un poquito hacia adelante, le voy a dar esa forma que tiene la mandíbula. Esto lo jalo un poquito hacia atrás, Shift, agrando, mando esto para acá, algo así, yo creo que sí. Bueno, Control Shift, clic por fuera para que aparezca todo. Bueno, vamos a limpiar acá. Ahora vamos a hacerle la parte de acá que va conectada. Entonces para eso podemos utilizar la misma geometría. Entonces Tab, vamos a utilizar el mismo, vamos a utilizar este. Entonces Tab para agrandar el canvas. Nos vamos a ir acá en esta parte, vamos a crear la bolita, las dos bolitas, ¡pin! Listo. Entonces ahí lo que hacemos es uno, y vamos a jalar lo que vendría conectado acá, que sería como esa parte de nuestro personaje. Entonces acá lo vamos manejando ahí. Esto lo colocamos acá así, Shift para suavizar. Entonces acá esto lo podemos unir un poquito para acá. Vamos a, con la misma herramienta de mover, vamos a mover para acá. Ahorita no podemos mover casi porque no tenemos geometría. Entonces ahora acá vamos a darle Shift, clic, limpiamos. Vamos a la K para abrir el menú. Vamos a subirle la resolución un poquito a 24. Control, arrastro por fuera para que me genere más geometría. Entonces la suavizada está muy duro, entonces voy a bajarle acá la intensidad 38 más o menos para que suavice más. Dándole Shift suavizamos, ya saben. Entonces acá suavizamos mejor, suavizamos como más que sin tanta potencia, entonces no perdemos tantas geometría o tanta forma.
¿Listo? Entonces acá pues podemos darle toquecitos en algunas partes que veamos. Yo sé que por el momento no se ve muy atractivo, pero confíen en el proceso. Simplemente estamos generando las formas básicas. Vamos a suavizar acá un poquito. Así. Acá lo que es la nariz tenemos que sacarla acá. Esto lo tenemos que bajar. Vamos a bajar acá. Acá, digamos en este caso los pómulos de acá arriba. Shift F. Vamos a seleccionar los ojos un momento. Los vamos a enmascarar. Shift Control digo, por fuera. Control lo invertimos. Y acá lo que vamos a hacer es a mover. Vamos, digamos, digamos, estos ojos que había hecho acá era más o menos como para tener una guía de donde más o menos iban a dar los ojos. Entonces acá le vamos a dar Shift. Vamos a darle a Shift para hacerlos más planitos. Ahorita vamos a colocarles otros ojos, pero es como era para darle una guía de dónde iban a ir los ojos. Entonces ahora acá, control, limpiamos. Algo así. Si lo miramos de frente sería más o menos algo así. Entonces uno. Vamos a meter esto un poquito más para acá. Ahora esta mandíbula acá la vamos a sacar acá. Esto es como un zombie, pero es bien estilizado. Digamos, tiene formas marcadas. Los dientes y la lengua, ahorita nos vamos a preocupar por eso. O sea, en este momento pues lo importante es generar las formas básicas, digamos, toda la angulación que necesita el personaje. Algo así, listo. Entonces ahí vamos mirando y vamos cuadrando nuestro personaje. Entonces acá lo que vamos a hacer es darle un poquito, bueno, vamos a darle un poquito más de geometría a esto. Vamos a darle a la K y acá vamos a subirle, pongámosle 80. Ahora sí, control, arrastramos. Bueno, acá ya tenemos más geometría. Como se dan cuenta, esto ya empieza a suavizarse más. Bien, entonces vamos a suavizar acá. Ahora vamos a subirle al suavizado en el Z Intensity. Vamos a subirle por allá a 50 porque no queremos tampoco perder formas. Entonces tap, vamos a suavizar acá, entonces acá vamos a utilizar el clay building otra vez. Acá lo vamos a utilizar, o acá con la tecla 4 utilizamos, bueno, el DAM Standard. Vamos a utilizar el clay building, acá está. Voy a marcar, bueno, vamos a marcar primero con el DAM estándar, con la tecla 4, vamos a marcar, digamos, como ciertas formas, ciertas áreas. Entonces vamos acá, lo hacemos más pequeño, con ese, vamos a marcar acá un poco. Voy a activar el Lazy Mouse, bueno, ya lo tengo activado, se activa con él y lo vamos a subir un poquito por allá a 35. Pues acá sí. Vamos a marcar acá, es un momento. Así vamos a suavizar. Bueno, entonces acá vamos a marcar a lo contrario, vamos a darle hacia a la AL. Sacamos esto acá. Acá tendría que venir una línea más o menos así, que sería la parte de los dientes. Los dientes ahorita pues los trabajamos. Los dientes los trabajamos con geometrías aparte. Vamos a marcar acá lo de los dientes. O sea, acá se tendría como los dientes disparejos. Acá tendríamos que tener, bueno, las fosas nasales. Entonces acá iría un hueco así, digamos así. Bueno, voy a quitar el Lazy Mouse. Sin el Lazy Mouse voy a marcar acá esto así, más o menos así. Tendría aquí, listo. Acá tendría aquí un corte, más o menos así, viendo como el perfil del personaje. Acá también lo mismo. Vamos a hacerlo más pequeño, aumentamos el tamaño del pincel. Acá lo mismo. Ups, le aumenté mucho el... Tendría que venir un corte así. Activo Lazy Mouse con L. Algo así. Bueno,
Voy a subirle el tamaño del pincel, voy a darle a Al, voy a hacerlo un poquito acá más grande. Vamos acá así, voy a darle al 1 para mover. Vamos a mover esto un poquito hacia acá. También vamos a hacerlo un poquito así más abierto. También la mandíbula, suavizamos. Listo. Ahora sí vamos a activar el Clay Building. Vamos a activar el Clay Building. Vamos acá, Clay Building, Tab. Vamos a quitar acá geometría. Vamos a empezar a quitar con Al. Digamos la parte del ojo, vamos a abrir como la cuenca del ojo primero, que sería esa que marqué acá. Listo, algo así. Ahorita el ojo pues vamos a insertar unas geometrías aparte y las vamos a separar, simplemente como para tener como marcado ahí lo que necesitamos. Vamos al 1, S, agrandamos, acá este, bueno, 4, vamos a marcar acá un poco lo que es esta parte. Algo así, como les digo, ahorita vamos a colocar más geometría, entonces no se preocupen por la geometría de nuestro personaje. Digamos la densidad en este momento. Suavizamos. Listo. Entonces acá al lado, vamos al lado así. Con el mismo pincel que tenemos seleccionado, vamos a hacerle acá como unos... la parte que se estira. Acá iría esta parte que más o menos iría, bajaría acá así, iría acá así, esto acá así, chin. Bueno, acá iría lo que sería esta parte de acá. Lo marcamos. Marcamos acá también. Esto sería como parte de Al, de la boca. Ahora vamos a hacer las orejas por el momento. Tab, volvemos a utilizar nuestra geometría, pero entonces en este caso vamos a utilizar los cilindros. Vamos a utilizar un cilindro. Tab. Nos vamos a ir, vamos acá al lado, no importa, los vamos a crear acá. ¿Sí? Ahora acá vamos a darle a la herramienta de mover, rotar. Los vamos a cuadrar acá, los vamos a hacer más pequeños. Entonces en este caso sí es bueno, vamos a utilizar la herramienta que se llama Local Symmetry. Porque al tratar de yo, miren, manipularle las escalas, se me mueven así. Yo quiero que el pivote y el punto de escala sean el centro del objeto, entonces vamos a darle Local Symmetry, le dan ahí, Local Symmetry, y desactivan acá donde dice Dynamic, lo desactivan. Entonces ahora sí puedo manipularlos como yo quiero. Dale Control Z, Control Z. Entonces voy a irme acá voy acá a colocarlos así, más o menos así. Ahora acá me voy al lado, le voy a dar Al y voy a resetear, voy a bajar acá, voy a acomodarlos, le doy atrás. Entonces acá lo que voy a hacer es seleccionarlos por acá, más o menos colocarlos donde deberían ir. Tab. De acá lo pueden manipular. Algo así, vamos a agrandar esto un poquito más, sacar esto así. Ustedes miran ahí vamos a colocar esto acá al borde, vamos a hacerlo más delgado, lo vamos a correr, lo vamos a rotar un poquito más, ahí, algo así yo creo.
Parece un miquito, un zombie miquito. Vamos a rotarlo un poquito. Yo creo que sí, si lo miramos desde acá, lo podemos rotar un poquito. Entonces acá yo podría, el punto de pivote lo podría mover acá, selecciono, lo coloco acá, digamos, para rotarlo con ese eje, para acomodarlo y rotarlo desde ahí. Entonces ahí lo movemos para acá. Creería que algo así más o menos. Bueno, entonces ahí podemos darle, bueno, no darle otra vez a la Q, yo creo que lo mandé mucho para atrás. Voy a rotarle acá un poquito así. ¿Listo? Entonces ahí vamos al número 1. Vamos Shift F para que vean la densidad. Esto casi no tiene densidad. Igual vamos a moverlo de esta forma. Vamos a darle como la formita. Ahí ustedes le van cambiando el tamaño al pincel y lo van sacando. Algo así. Para sacar esta parte siempre va un poquito salida. Vamos a mandar eso un poquito hacia adelante. Sí, yo creo que así. Vamos a irnos acá, mandar eso un poquito hacia adentro. Igual vamos a darle más geometría. Listo, limpiamos. Listo. Ahora vamos a darle control y arrastramos para que se nos una. Entonces acá ya suavizamos. Acá ya empezamos a poder, vamos a empezar a poder pues a trabajar un poquito más. Igual yo puedo, digamos en este caso, yo puedo manipular esto, control clic, control y clic afuera para enmascarar, control y shift, otra vez invierto, control, y acá digamos esta máscara yo la puedo, pues la puedo hacer más pequeña, entonces la puedo contraer. Entonces acá en esta parte donde dice Stream más, entonces le doy un poquito más, listo, para que se contraiga. Tap. Voy a darle W, voy a subir un poquito las orejas, que me di cuenta que quedaron como muy abajo. Q. Entonces acá yo ya puedo trabajar un poquito más las orejas. Le voy a dar suavizado con 1. Lo que hago es bajar acá esto, mandarlo para adelante con Al. Esto también. Al acá para que eso se salga. Esto va siempre como salido. Esta parte no sé si se han dado cuenta, pues en la anatomía es así. Ahora acá suavizo. Acá voy a utilizar mi pincel Clay Building. Voy a bajarle acá esto. Al. Y empiezo a darle como la formita de mi oreja. Acá vamos a darle un hueco. Voy a mirar cuánto es la potencia que tiene. Tiene 7. Voy a subirla. 11. Ahí le sacamos, le hacemos el huequito como del oído. Esto. Acá le agregamos. Acá también le agregamos porque esta parte pues en nuestras orejas tiene. Acá quitamos. Chin, chin. Bueno. Acá también quitamos. Chin, chin. Acá tenemos que tener cuidado que no se nos afecte esta área, pero igual tenemos un botón dentro de ZBrush que nos va a proteger esa parte de atrás para que no se nos creen efectos ahí como raros. Entonces acá vamos creando así. Listo, suavizamos. Control, limpiamos, otra vez control, arrastramos para generar más geometría. Digamos que tenemos ahí una orejita por este momento. S para cuadrarle tamaño. Vamos a ir así dándole, tiene como orejas de vampiro, no sé, de hombre lobo. Algo así. Se parece a mi precioso. Bueno. Vamos al 1. Acá todavía podemos manipular porque pues igual no tenemos que pues tanta geometría, entonces podemos manipular en porciones grandes. Entonces acá esto
Vamos a darle más, como más appeal al personaje. Algo así. Esa vaina. Ese. Limpiamos acá un poco. Acá vamos a utilizar, bueno, el clay building otra vez. Entonces, vamos a darle acá esto. Vamos a trabajarle un poquito acá lo que sería la mandíbula interior. Algo así. La lengua pues ahorita la trabajamos. La lengua pues en este momento pues va a ser un objeto aparte. Acá abrimos. Tenemos que tener cuidado que no se nos sobrepase acá atrás. Vamos a abrir acá. Igual esta mandíbula de arriba. Acá dentro de ZBrush podemos esconder geometrías también de la siguiente forma. Voy a darle a la tab ya que estamos acá en esta parte. Digamos yo quiero esconder esta mitad. Yo puedo darle Control Shift y acá me va a aparecer esta herramienta. Esta herramienta me indica que tengo pues la selección por cuadrado, o sea, esta selección. Si yo le doy Control Shift y arrastro, me va a salir el cuadrado verde. Si yo llego y cubro la geometría con ese cuadrado verde, me la va a cortar, pero básicamente lo que me está haciendo es ocultándome lo que está arriba. O sea, lo que está en el verde va a quedar visible. Yo puedo invertir eso, Control Shift y le doy clic por fuera. ¿Ves? Entonces ahí tenemos este de acá. Entonces ahí me sirve para yo trabajar esta parte. Entonces voy a darle Shift. Voy a agrandar esto. Vamos acá. Vamos a trabajar esto un poquito. Vamos a quitar acá. Chin, chin, chin. Bueno. Algo así. Acá pues ahorita vamos a manejar lo de los dientes. Uno para el pincel de mover. Vamos a mover esto un poquito acá así. Vamos a bajarle el tamaño. Shift. Suavizamos. Esto algo así. Yo creo que vamos a abrir otra vez el clay building. Vamos a quitar más. Es así. Porciones un poquito más grandes. Bueno, ahora Control Shift clic para que aparezca otra vez. Acá generamos el hueco. Vemos que no vaya a dañar nuestra geometría. El hueco de la garganta. Algo así, vamos ahí acá arriba, chum. Lo que es el paladar. Pueden abrir esto un poquito más. Y esa vaina. Ahorita parece un zombie viejito, pero pues le falta la cajita. ¿Dónde está mi caja? La cajita de dientes. Bueno, perdonen los chistes bobos que yo a veces hago. Ahí vamos. Entonces ahí ya tenemos, digamos que como por decir así eso. Vamos a suavizar acá un poquito. Damos toquecitos. Chin, chin, chin. Listo. Ahora vamos al número 1 para mover. Vamos a correr estos ojos un poquito más. Yo creo que esto se necesita que lo movamos. Las orejas también. Vamos a pararnos así como está ahí el personaje. Lo que pasa es que el personaje tiene perspectiva. Acá yo le puedo dar a la P para darle perspectiva. Es un poquito así. Algo así. Acá esto bajamos acá. Esto ahorita lo arreglamos. Digamos lo principal ahorita es nuestro personaje. Nuestro zombie. Vamos a darle acá. Suavizar un poquito. Vamos acá abrir. Acá pues esta parte no hay que preocuparnos. Ahorita le vamos a hacer como el cerebro porque tiene como el cerebro por fuera. Entonces ahí no nos preocupemos. Control arrastramos para cargar geometría. Entonces acá vamos a hacerle un poquito en lo que es la marca de los dientes. Ya pasamos a empezar a definir formas mejor. Que vamos al clay building. Entonces ese tiene 2 dientes acá. Entonces vamos a hacerle como el hueco de los
y tiene como dos dientes grandotes. Control Z. Se me fue que acá, bueno, vamos a hacerle acá esto pequeño, vamos a hacerle acá los huecos, acá tiene otro acá. Ya tendría 1, 2, 3 al lado, 1, 2, 3 al lado, ¿sí? Algo así. Y abajo tiene 1, 2, 3, 4. Eso es acá. 1, 2, 3, 4. Creo que es así. Algo así, sí, tendría más o menos así los dientes. Entonces acá vamos a marcar número 4 para el dam estándar. Vamos a marcar esta parte de acá. Vamos a bajar acá, vamos a marcar esta parte, que vendría siendo así más o menos. Acá esto también. Ahora acá me doy cuenta que la oreja está muy al frente, entonces control clic, control enmascaro, control por fuera, invierto, saco el gizmo. Lo que voy a hacer es otra vez W a resetear. Lo voy a mandar más o menos como por acá. Yo creo que así, más o menos, porque esto tiene que ir acorde a la mandíbula, que sería más o menos ahí. Creo que así, luego así, la Q para quitar el gizmo, arrastro otra vez, genero geometría y acá limpiamos. Algo más o menos así, es más acorde. 1, para que salga esto. Esto así, listo, suavizamos, bueno, exactamente algo así más o menos. Entonces vamos a nuestra clay building, vamos a quitar acá también vamos a quitar algo así. Suavizamos, generamos acá, suavizamos acá, acá marcamos, acá quitamos, suavizamos, acá generamos. Digamos, como les digo, esto es un personaje estilizado, caricaturesco, entonces a veces las proporciones físicas no son acordes a la realidad, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Acá limpiamos acá, vamos a quitar un poquito acá, limpiamos acá esta parte, bueno, acá esta parte va un poquito acá, como la manzana, limpiamos, quitamos con al, así, 1 para el de mover, hacer acá así, es como un zombie jorobado. A limpiar acá, vamos a suavizar. Ahorita esto lo vamos a cortar, entonces no nos vamos a preocupar. Doy toquecitos con al. Lo importante es como la base pues general. Ahora vamos a utilizar una herramienta que a mí me gusta bastante, especialmente para personajes estilizados dentro de ZBrush. Le voy a dar tab y es el Clay Polish. Bueno, el Clay Polish es una herramienta que nos va a pulir, nos va a suavizar todas las formas. Entonces en este momento vamos a darle Clay Polish. Ahora miren, voy a arrastrar para limpiar la máscara que se crea y miren cómo nos suavizó todo. Nos marcó las formas y nos suavizó. Bueno,
Entonces es una herramienta ahí, pues acá tenemos que trabajar encima de esto, pero nos marca angularidades y todo, entonces eso es importante dentro de ZBrush. Es una de las herramientas pues que a mí me gusta más. Bueno, entonces ahora antes de continuar vamos a salvar, entonces vamos a salvar como proyecto. Para salvar como proyecto se puede salvar desde acá, File, Save As, o le dan Control S y les va a salvar como proyecto. Hay dos formas de salvar acá en ZBrush, como proyecto y guardar como tool también. Más adelante les muestro qué es la diferencia. Básicamente cuando ustedes guardan como proyecto les va a guardar todo lo que hay en la interfaz, les va a guardar el canvas, todas las configuraciones que tienen. Cuando guardan como tool simplemente les va a guardar la tool que está activa o las que están activas. Digamos sería nomás el zombie que estoy haciendo. Y ya cuando yo abra ZBrush tengo que otra vez abrir mi proyecto y configurar todo. Pero ya al guardar como proyecto pues me guarda todo configurado. El problema es que los proyectos pesan bastante. Entonces a veces es más conveniente guardar como tool. En este caso yo voy a guardar como proyecto por cuestión de este tutorial. Entonces voy a darle Control S y pues guardo mi zombie. Entonces ya lo tengo ahí guardado. ¿Listo? También al guardar como proyecto me va a guardar el historial, cosa que no va a pasar si lo guardo como tool. Bueno, entonces ahora continuamos acá con nuestro zombie. Vamos ahora sí a adherirle los ojos. Otra vez vamos a abrir nuestras primitivas. Entonces en este caso voy a abrir este de acá. En este caso no me voy a ir por esta de Polysphere. Vamos a irnos con... bueno, vámonos con esta de 32. Entonces ahora voy acá. Voy a sacar los ojos del zombie, algo así. Voy a la tab, entonces ahí tengo mis ojos. Voy a darle a la W, voy a darle al y le voy a dar acá para que se me vaya donde tiene que ir. Me voy a la vista superior, Shift, y acá lo que voy a hacer es alinear con las normales. Entonces le voy a dar a la A, manualmente voy a como hacer una alineación con las normales de acá. Bueno, ese es el centro, me está diciendo. Acá esto lo mando un poquito para allá. Voy a correr esto para acá. Vamos a meter esto para acá. Básicamente el ojo no es tan grande, entonces puedo pasar acá, hacerlo más pequeño. Creo que es algo así más o menos. El zombie tampoco tiene el ojo como tan grande. Vamos a dejarlo ahí así. Vamos a trabajar esto acá. Un poquito más grandecito a la Q, listo. Ahora acá vamos a limpiar, pero entonces yo voy a separar el ojo. Vamos a separar los ojos, Shift F, porque ahí está todo junto. Entonces qué vamos a hacer, vamos a darle Control Shift clic al ojo. Lo que vamos a hacer es enmascararlo, Control clic por fuera, Control Shift clic para que aparezca todo, y vamos a darle acá en esta parte Split Masked Points, ¿se acuerdan? Vamos a irle al 1 para que nos aparezca el pincel de mover, y vamos a darle acá Split Masked Point. Básicamente nos va a separar lo que está enmascarado y lo que no está enmascarado. Ahora si yo le doy a la N me va a aparecer acá pues el Polysphere, pero si me voy acá al Subtool, vamos a la Subtool, ahí tenemos los ojos y tenemos pues el zombie. Entonces voy a darle acá clic, voy a darle a Rename, a renombrarlo, zombie. Y acá vamos a colocarle rename ojos team. Bueno, vamos a salvar con Alt S para que nos salve el proyecto. Entonces acá ya puedo manejar individualmente mis proyectos. Si yo quiero cambiar digamos de los ojos al zombie sin necesidad de venir acá, puedo hacerlo de dos maneras. Bueno, puedo hacerlo, digamos en este caso Shift F, estamos en el ojo. Entonces si yo quiero cambiar al zombie puedo darle al clic sobre el zombie, entonces ahí me está trabajando con el zombie. Si quiero trabajar con el ojo, al clic el ojo, o puedo darle encima del canvas a la tecla N y se me abren ahí las tools que tengo activa o las geometrías que tengo activa. N ojos, N zombie. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora acá vamos a trabajar con nuestro zombie. Abrimos acá, tenemos el 1 ahí seleccionado. Vamos a bajar esto un poquito para acá, vamos a abrir esto, lo vamos a mandar un poquito más para acá. Se parece el miquito Susan de Blender. Nos vamos acá al lado,
Bueno, ahora teniendo seleccionado el pincel de mover, vamos a activar el AccuCurve. Básicamente vamos acá a ZBrush, Brush. Vamos acá donde dice curva y vamos a activar el AccuCurve. Básicamente el AccuCurve maneja como una especie de, ¿cómo se llama? Como de perfil. Entonces esto lo que hace es jalar en punta, miren. ¿Sí ven? Lo jala en punta. Entonces acá yo puedo agrandar un poquito más para generar esa puntica de mi zombie, la nariz, y le doy a la K y acá lo desactivo. Acá también lo tengo el botón, ya lo tengo ahí como activado. Entonces vamos a utilizar este pincel que viene acá, el Jack Cut. Vamos a empezar a utilizar el Jack Cut para marcar angulaciones. Entonces acá vamos a utilizar acá, bueno, vamos a activar el Lazy Mouse, está en 30. Entonces está metiendo, entonces vamos a suavizar con Alt, vamos a sacar, vamos a marcar ahí, listo. Entonces acá irá Alt, algo así, suavizamos. Acá está marcando hacia adentro, que eso es lo que quiero. Vamos a marcar, acá vamos a marcar como perfiles. Al marcar así, vamos acá así, que marque hacia adentro, a bajarlo un poquito, eso así. Entonces acá vamos a darle a la Al para que nos marque esta parte de acá. Acá soltamos el Al, acá vamos a darle Al que nos marque esa parte, soltamos, bueno, acá vamos a Al para marcar esto, acá soltamos el Al, acá también, a correr así, suavizamos un poquito, acá vamos a hacerlo más pequeño, vamos a marcar acá, algo así, acá conjunto, vamos a darle así. Acá entonces ya podemos empezar a pues ponerle más geometría. Entonces vamos a la K, vamos a subir esto 136, arrastramos. Acá ya entonces tenemos más geometría para poder trabajar mejor. Acá le damos así, acá también, acá vamos a marcar esto así, vamos a marcar acá nuestra nariz, entonces vamos a abrir esto acá, vamos a oprimir algo así, acá marcamos esto también con Alt, vamos a ir marcando ya, refinando. Ahorita le marcamos pues los ¿cómo se diría? Los hoyos de la nariz. Entonces acá lo que vamos a hacer es con Alt, algo así, vamos a marcar acá así, marcamos acá el que es el diente, este otro también, acá marcamos los dos dientes, podemos hacer más pequeño el pincel, control, generamos más geometría. Acá podemos utilizar también el Dam Standard para marcar mejor. Es acá así,
Acá sí, entonces acá vamos marcando. Esto es un proceso de mucha paciencia, chicos. Acá no hay fórmulas para generar personajes pues con buenos acabados en corto tiempo. Eso es imposible, esto lleva tiempo, entonces tienen que entender. Entonces es un proceso de calma, paciencia, ir mirando el personaje por diferentes ángulos, de entender cómo funciona la herramienta y pues tener pues paciencia, ir desarrollando su habilidad. Entonces ahí vamos a ir suavizando ahí, colocarlo acá así de medio lado. Entonces ahí tenemos los dientecillos. Acá vamos a moverlo acá. Acá podemos generarle dientes pues como nosotros queramos también. O sea, ustedes no tienen que pegarse exactamente al concepto. Pueden también como tener un poco más de libertad creativa si ustedes ven que de pronto funciona algo mejor, porque pues ya sería su interpretación. Entonces ahí tienen que tener eso en cuenta también. Vemos este tipo acá, el dientón. Voy a ir acá, voy a repasar esto otra vez. Vamos repasando esto acá, esto me imagino acá así. Parte de arriba, vamos al 1. Vamos a sacar esto hacia afuera. Así. Bueno, acá tenemos este otro que Clean Building Up. Este pues no es más suave, digamos, más suave, genera más geometría o genera más masilla, no como el Clean Building, sino como manteniendo la suavidad de la geometría. Entonces es también bueno para estos casos, para generar más pues más geometría. También podemos quitar, mira, ahí también la va quitando. Entonces ahí, entonces acá vamos a seleccionar el ojo al clic. Entonces con el ojo vamos a aplicar vamos a aplicarle, vamos a activarle el subdivision. Hay una opción acá que está en dividirlo, lo podemos dividir, pero en este caso todavía no lo vamos a dividir. En este caso vamos a trabajar todo con el Dynamesh. Vamos a trabajar todo con Dynamesh, pero acá dentro de geometría tenemos algo que se llama Dynamic Subdivision. Si yo la activo, él me va a suavizar la geometría. Ahí básicamente no hay nada todavía aplicado, es como una ilusión óptica que me suaviza la geometría. Acá me dice que tiene 2 subdivisiones, vamos a ponerle 4 para que se suavice más. Bueno, si yo no aplico esto, es como el subdivision dentro de Blender. Si yo no lo aplico, no se van a cargar las subdivisiones, pero básicamente es como una ilusión óptica que va a manejar ahí el programa. Bueno, pues acá lo vamos a tener ahí. Volvemos al clic, le damos acá, suavizamos, ya empezamos a marcar más. Entonces acá voy a coger y voy a utilizar otra vez el clean, y el clean voy a utilizar para hacerle el huequito acá de la nariz, algo así, más o menos así. Sí, yo creo que sí. Es que no entiendo ese hueco de la nariz todavía. Bueno, vamos al 1 para pincel de mover. Vamos a mover esto para los lados, algo así. Yo creo que más o menos está algo así. Esa vaina. Entonces acá ya podemos
generarle y trabajarle más a detalles, especialmente digamos acá como serían las orejas. Podemos seleccionar otra vez este acá le vamos a trabajar un poquito más a estos detalles que tienen las orejas, y así podemos utilizar diferentes pinceles, como vemos el de Move, y vamos moviendo, vamos acomodando todo como se nos ve en la referencia. También podemos utilizar el Damp Standard para generar y marcar formas, entonces podemos ahí jugar con eso. Entonces acá nos damos cuenta que esto va hasta acá y baja hasta acá, ¿sí? Bueno, entonces acá otra vez utilizamos el clean. Vamos acá, vamos pintando, vamos quitando si queremos quitar, vamos utilizando ahí lo que tengamos que utilizar. Acá marcamos esto, ahí vamos así, acá también marcamos, esto de acá también va marcadito. Entonces ahí vamos marcando, acá podemos quitar otra vez esto. Bueno, entonces ahí lo que hacemos es suavizar. Vamos a control clic por fuera para limpiar la geometría. Vamos a subirle Alce Intensity para que suavice mejor esto, porque acá ya tengo más geometría, entonces moverla es más complicado. Vamos a meter los dientes, pero los dientes los vamos a tener en geometrías separadas. Estoy acá suavizando un poquito. Vamos a tener geometrías separadas con los dientes, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuestro amigo acá, el Polysphere. Vamos a utilizar el Polysphere o el Insert Sphere. Vamos a mirar con el Insert Sphere a ver si no tiene mucha geometría. Entonces acá vamos a empezar primero con estos dos. Vamos a colocar acá, pum. Bueno, W. Entonces está allá arriba, lo que voy a darle al, y acá como el GPS para que me lo mande ahí. Voy a resetear esto. Voy a dar al para que me lo ponga así. Shift para que se rote como más exacto. Vamos a esto mandarlo un poquito para arriba, algo así más o menos. Ahora al 1, bueno, vamos al 1, vamos otra vez a la W. Un momento, vamos a bajar esto para acá, lo vamos a mandar para este lado, más o menos ese diente va así. Digamos, en este caso yo quiero cortarle un poquito acá el diente abajo. Entonces lo que puedo hacer es oprimir control y con la herramienta de ¿cómo se dice? Se me fue el nombre, de escalar. En este caso en el eje Y puedo cortar la geometría, entonces la puedo cortar ahí o la puedo cortar de abajo. En este caso yo quiero cortarla de abajo. Voy a cortar ahí, listo, ya, algo así. Entonces acá lo que hago es esto un poquito más delgado así. Lo voy a colocar ahí, lo voy a rotar un poquito. Vamos a conjuntarlos un poquito. Listo. Q. Entonces esto lo voy a trabajar independientemente. A la Q, vamos a la Q. Vamos a acá. Vamos a darle Split Masked Points. Listo. Al S vamos a salvar. Tenemos que ir salvando. Ahora al clic selecciono este 1 para poder mover. Y acá pues yo voy a trabajar con los dientes independientemente. Entonces ahí ya voy trabajándolos. Acá podría trabajar con un solo diente y después hacerle un mirror, que es una posibilidad. Suavizo. Ahora digamos yo quiero solo trabajar con el diente, entonces me voy al modo solo con el número 0 en el teclado de símbolos. ¿Listo? Pues acá. Digamos no me interesa tanto que se vea toda la geometría, entonces acá puedo trabajar con esto así. Acá vamos a utilizar el Trim Dynamic. El Trim Dynamic nos va a ayudar con estos, bueno, con estos bordes acá, a chuecar nuestro diente.
un poquito. Esto tiene que ir más delgado, ya lo arreglamos. Digamos acá, esto hay que checarlo, esto no hay necesidad de... Ya le hacemos unos chuequecitos. Acá también son dientes estilizados, entonces acá podemos darnos el gusto de trabajar eso así. Más o menos así, ahí le damos la forma del diente. Control Z. Si se le llegan a juntar, entonces este diente vamos a darle la vuelta así, vamos a trabajarle acá, agrandarle más, aplanar esto, este acá también. Yo creo que es algo así más o menos. Claro que este de acá es como diente de vampiro y este es diferente, entonces hay una asimetría en los dientes. Vamos a trabajarle acá el bordecito un poquito más, como para marcar ese borde. Estos ángulos de acá, de acá. Trabajar este de acá. Digamos por el momento, otra vez número 0. Lo voy a dejar así. W, voy a irme hasta acá. Acá puedo activar modo transparencia, que está acá, transparent. Entonces para subir el gizmo al voy a correr esto para acá, teniendo cuidado de que no se vayan a pegar. Listo, ahí así. La Q, y acá lo que podemos es también pues utilizar los mismos dientes. Bueno, voy a darle a la W, los voy a mandar un poquito más hacia adelante, así que están como descuadrados. A la Q voy a quitar transparencia y acá puedo utilizar esos mismos dientes para generar los otros. Entonces ¿cómo lo hago? Pues simplemente le doy a la W y lo que hago es coger y darle, bueno, selecciono cualquiera de los dos, W. Lo que hago es coger y darle control, jalo eso hacia el lado y me genera unas copias de la geometría que tengo seleccionada. Vamos a rotar esto un poquito, más o menos así, y este pues lo vamos a ir modificando también con el Trim Dynamic. Me voy para acá, ahí pues lo vamos acomodando, tómense su tiempo, lo hacemos más pequeñito de acá, algo así. Vamos corriendo esto acá, tap, acomodando así, hacemos más planito, este va como más salido así, bueno, algo así, Q. Entonces acá vamos al 0 otra vez a trabajar solo. Entonces acá pues básicamente le vamos a hacer acá así, vamos a hacer como un diente vampiro, manteniendo estas angularidades. Ahora si ustedes quieren ocultar el pues nuestro spotlight Z, voy a correrlo un poquito más para allá. Z usted lo pueden ocultar con Shift Z. Shift Z, lo apagan, lo prenden. Esto para que lo tengan en cuenta. Vamos a manejar este acá, vamos a agrandar el pincel. Como un colmillo, este tiene como un colmillo. Vamos a marcar este ángulo acá. Ahorita por lo menos no estamos generándole geometría porque básicamente necesitamos poder manipularlo mejor y marcar ángulos. Entonces yo creo que es algo así más o menos. Acá también vamos a marcar esto así. Bueno, entonces acá vamos a salir del modo solo. Ahí vamos a mirar, entonces vamos a ir mirando un poquito. Bueno, esto lo vamos a acá aplatar un poquito. Vamos acá a hacerle así.
Ahí vamos mirando lo que se necesite hacer. Acá también vamos a hacerle acá así. Acá este va un ángulo acá. Marcando ángulos. Acá va otro. Es algo más o menos como así. Acá también vamos al número 1 para poder mover nuestro diente. Vamos a mover más o menos así. Y vamos a activar la herramienta de mover, W. Vamos a sacar este diente un poquito más. Vamos a correrlo para acá así. Algo así. Vamos a correrlo un poquito más. Creo que están como muy separados. Algo así, bueno, por el momento algo así. Es algo así de la Q. Entonces ahí voy mirando. Ahora nos falta un diente acá. Entonces ahí podemos como ya definir más la geometría. Aunque bueno, vamos a Shift F. Nos damos cuenta que todos tienen los mismos poligrupos. Vamos a crearles poligrupos diferentes. Control, arrastramos por fuera. Y vamos a ir acá a esta parte donde dice autogrupos. Entonces nos crea poligrupos diferentes. Pero si se dan cuenta, este tendría que tener el mismo poligrupo, pero no. Entonces nos creó poligrupos diferentes a cada diente. No, a mí me sirve pues tener que cada uno tenga, digamos este de acá tenga el mismo poligrupo. Entonces vamos a darle acá Mirror and Well. Entonces ahí nos pone los mismos poligrupos a los que necesitamos. Bueno, entonces en este caso control clic voy a darle mover, voy a darle acá al gizmo, lo voy a resetear y lo voy a poner un poquito más cerca, teniendo cuidado de que no se vayan a pegar. Bueno, entonces vamos a hacerlos acá, control shift clic por fuera y ahora voy a seleccionar estos. Bueno, dale control clic por fuera, control shift clic, control para invertir y esto los vamos a mover un poquito más. Entonces le doy acá al gizmo, hago la herramienta de transportar, de mover, de rotar, y esta la voy a correr un poquito más. Yo creo que sí hay que correr esto un poquito más, a rotar esto un poquito más. Yo creo que ahí este diente debería ir un poquito más salido, algo así. Sea, él tiene más dientes que pelea de perro. Entonces vamos ahí a la Q, limpiamos. Este diente yo lo veo como muy grande. Bueno, W, vamos, o Q, perdón, vamos a seleccionarlo. Vamos a repetir el proceso de enmascarar y vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Algo así, sí. Está muy grande. Me voy a parar acá voy a el gizmo, el pivote del gizmo lo voy a configurar a mi antojo. Algo así, más o menos. Sí. Q. Entonces estos de acá limpio, voy acá, configuro, subo. Estos de acá están muy metidos, tienen que ir más afuera. Algo así. Q, control shift. Ahora eso tendría que sacarlo también. Pero básicamente es así. Voy a correrlo para acá. Acá vamos a ir como mirándole los dientes, como se vería ahí de ese perfil. Como les digo, la simetría que tienen las cejas se las vamos a hacer ahorita. Eso no hay problema. Pues esto tendríamos que correrlo un poquito más. Bueno, Q. Limpiamos y acá nos faltaría un diente acá, entonces vamos a colocarlo de una vez. Entonces vamos a darle control clic a mascaramos, control shift clic, invertimos, W, control, acá vamos a llevar esto, vamos a rotar más o menos acá así. Este es como un dientecito chiquito, pues no tan chiquito, también es como el otro, pero es casi la misma cosa. Voy a mandar esto para arriba,
hacerlo un poquito más gordito de acá, más pequeño, yo creo que algo así. Vamos a acomodarlo acá más o menos. Vale, control, digo Q, perdón, Q, pin. Ya tenemos ahí nuestros dientes. Al S, guardamos, listo. Ahora vamos a incluir la lengua antes de pasar a los dientes de abajo para ver las proporciones de nuestro personaje. Entonces vamos a traer otra vez, digamos, esa me gustó, entonces esa podemos seguir utilizándola. Tap para agrandar esto. Al clic, pasamos acá. Vamos a ir acá a la mitad, jalamos y creamos pues nuestra geometría. Entonces vamos de una vez a separarla, Masking Points. Ahora vamos al 1 en el teclado símbolos para el pincel de mover, al clic, ¿no? Vamos a ir a la herramienta de mover, vamos a mandarla al centro de la geometría, le damos acá, seleccioné el que no era, bueno, acá. Vamos a apagar la simetría con X, otra vez la mandamos ahí. Vamos a resetear la simetría. Vamos a sacar nuestra lengua, vamos a bajarla más o menos como por acá. Vamos a alargarla. Esto vamos a alargarla así. Ahora vamos a ir al modo solo, número 0 del teclado de símbolos. Vamos a agrandar esto más o menos acá así. Yo me voy a ir acá, con Alt, estoy moviendo la herramienta de transformar. Tap, voy a dar control y jalo esto, pero entonces hacia acá hacia abajo para que me corte ahí, porque pues esa parte no la necesito. Voy a mirarla casi, voy a hacerla un poco más delgada, creo que sí. Q, listo, 0. Vamos a ir W, Wisin y Yandel. La verdad es que cada vez que digo W se me viene Wisin. Entonces acá vamos a hacerlo así, más acá. Vamos a ir acá, tap, a transparencia. Vamos a mandar esto más o menos como por acá atrás. Más o menos calculando el tamaño de la lengua. La lengua en sí no es tan grande. Entonces, mandarla al centro, resetear. Vamos a hacerla más pequeña, algo así. Bueno, y entonces acá vamos a utilizar otra herramienta, el Transpose. El Transpose hace parte de la herramienta de mover del gizmo. Para activarlo tenemos que tener activado pues básicamente el gizmo o pues la herramienta de mover, rotar. Y para activarlo vamos a oprimir la tecla Y, la Y de Daddy Yankee, entonces la Y, y nos sale esto. Ahora podemos dar un clic acá y mandarlo hacia acá. Entonces esto tiene 3 puntos. Vamos a darle a la 0 para isolar, para que me entienda mejor. Esto tiene 3 puntos, ustedes pueden jalarlo. En este momento está en mover, acá arriba nos indica que está en mover. Eso indica que podemos mover esto seleccionando esos puntos. Control Z, puedo mover acá el Transpose, pero usualmente uno lo puede mover acá de los círculos que están ahí. Entonces acá puedo como estirarlo, rotarlo, o sea, no rotarlo sino deformarlo. Bueno, si yo selecciono S dentro del teclado o acá, lo puedo, digamos, sería lo siguiente: W es para mover, E es para escalar, E es para escalar y R para rotar. Entonces estamos en W, que sería mover, ¿no? Que lo podemos mover. Control Z, E para escalar, entonces acá yo puedo escalar esto, entonces me lo hago más grande, lo hago más pequeño. Y la R es para rotar, entonces acá yo puedo rotar esto. Ven, Control Z. Acá también puedo rotarlo arriba abajo, Control Z. Lo voy a dar a W. Si yo presiono Alt y selecciono el círculo de la mitad, en W puedo modificarlo, puedo hacer como bend, como darle curva. Control Z, si me paro en el último círculo, presiono Alt, puedo modificarlo de ahí. Bueno, entonces ahora vamos a ir acá, vamos a oprimir Alt, vamos a bajar esto acá más o menos así.
al, vamos a darle acá así, vamos a darle esta forma, otra vez doy clic acá y arrastro hacia abajo como para definir mejor la forma, acá así más o menos. Bueno, suelto al y acá como que lo contraigo un poquito. Ahora vamos a darle a la Y para que otra vez se vuelva el gizmo normal. Voy a darle acá al centro, vamos a rotarlo, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, algo así. Bueno, entonces esto sería como mi lengua. Vamos a quitar este de acá así. Tenemos que colocarla ahí como para marcar lo que está pasando. Vamos a arrastrar para que nos genere Dynamesh. Vamos a ir al 0 y acá vamos a pues darle como la forma. Vamos a darle al 4 para el Damp Standard, X para que se nos marque la simetría, para saber dónde está la mitad de la lengua. Vamos a marcar esto acá así, vamos a darle acá, bueno, marcar así, control Z un momento, acá marqué esta línea que no era necesaria, sino más así, control, arrastro, limpio un poquito. Si yo quiero cerrar esto, puedo abrir, bueno, mi menú, y acá está la herramienta de pinch, de pellizcar, que también está en Blender, entonces puedo utilizar pellizcar y pellizco esto como para que se cierre. ZBrush tiene una cantidad de pinceles que pues explicarlos todos es como dice Avril Lavigne, complicated. Vamos a hacerle acá 0. Pues ya tenemos ahí nuestra lengua, no tenemos que preocuparnos por nuestra lengua, y eso nos ayuda a ir mirando la forma final. Tap. Entonces ahí vamos con nuestro zombie. Vamos al número 1 para mover, al clic. Vamos a mover acá esto un poco más. Creo que la oreja necesita un poquito más grande. Acá se le vería como el cerebro, pero es igual como por la pose que tiene. Vamos con perspectiva ahí, y también como el focal length que está manejando, como ese render es lo que lo hace ver así. Debe ser un focal length bien bajo, yo creo que por ahí unos 35 milímetros, o sí, más o menos eso. Entonces vamos a darle acá al 4, vamos a marcar esto un poco más. Voy a darle ahí. Ahora acá mi menú, voy a utilizar mi plane, de acá. Como les digo, estos pinceles yo los encontré en internet, esos pinceles no son míos, yo no los he comprado, son recursos gratuitos, por eso se los voy a dejar pues en los recursos para que los utilicen también. Digamos, les voy a ahorrar el trabajo de buscarlos. Vamos a tener esto ahí así. Listo, entonces ahí vamos a salvar al S. Entonces ahora, pues para terminar ya este capítulo, este tutorial, vamos a hacer los dientes de abajo. Vamos a ir acá, esto lo vamos a subir un poquito más, que me doy cuenta que esto en la referencia es bueno que ustedes también, chicos, descansen por ratos y se tomen como momentos para observar al personaje, como después de un descanso, porque así van a ver cositas, van a encontrar de pronto errores o que faltaba modificarle algo en cierta parte. Entonces es bueno, sea, como tomarse esas pausas activas que llaman, creo que se llaman así, para que ustedes puedan entender bien el personaje. Bueno, esto ahorita pues lo vamos a redefinir, no importa, pero básicamente ahí tenemos a nuestro zombie.
Tenemos a nuestro amigo el zombie. Simplemente acá marcando. Algo así por el momento. Y vamos a hacer los de abajo. Los de abajo pues vamos a utilizar este mismo de acá. Entonces vamos a seleccionarlos. Vamos a darle W. Control, los bajamos. Entonces acá lo que podemos hacer es pues separarlos porque pues no necesitamos que estén unidos. Entonces vamos a darle, bueno, Q, Speed to Mask and Points. Bueno, ahora nos vamos Tab, Al acá, W, nos vamos acá al lado, Al para el gizmo, el pivote, orientarlo como queremos. Más o menos, vamos a hacer esto acá hacia arriba, más bien. Vamos a rotar esto, darle la vuelta a los dientes. Vamos a bajar esto más o menos como por acá, algo así. Vamos a bajar esto acá. Bueno, esto le vamos a hacerlo un poco más delgado. Estos dientes son pues, son diferentes a los otros, entonces ahí pues vamos dándoles la forma. Entonces acá Q1, vamos a llevar esto un poquito más para acá, hacia los lados, son como más abiertos. Vamos acá 0, vamos a hacer esto un poco más, digamos las asimetrías las podemos trabajar después de que ya hayamos terminado el personaje. Ahorita pues nos estamos ayudando de esta forma para ahorrar tiempo y no tener que trabajar individualmente las partes de la cara del personaje, sino tener digamos la simetría como una ventaja, no como una desventaja de tiempo. Esto W lo voy a hacer acá, control, voy a pasar este para acá, lo vamos a correr, lo vamos a rotar, vamos a ir acomodando. Algo así. Ahí lo van acomodando y ahí me faltaría dos nomás. Control. Los detalles pues ya finales se le dan igual de la forma bien. Ya se pule el personaje a lo último, ya antes de pintarlo ya uno pues lo pule, lo arregla. Como marcando las características principales del personaje. Pues ahorita por el momento no hay que preocuparnos tanto por eso. Estamos como en la etapa 2 de definir las formas ya, y para pasar a más geometría. Control. Acá esa es como la muela del juicio. Vamos a colocarlo como por acá, algo así. Este va más salido. Vamos a limpiar. Igual esto acá pues hay que reorganizar, pues eso se puede hacer ahorita en la otra. Vamos a ir haciéndolo con más calmita. Nomás marcamos acá. Voy a quitarle el lazy mouse para marcar. Quito, agrego, quito, agrego, agrego. Vamos acá, se puede quitar acá, marcar esto, pero pues básicamente va así, más o menos así. Pues acá la ceja va hacia la otra forma. Esto iría como la ceja subiendo, fruncida. Y el cerebro pues de acá atrás podemos insertarle una uy, acá tenemos esto acá, simplemente lo suavizamos, no nos preocupamos. Vamos con el 1, vamos a mover esto acá.
el control clic, suavizamos ahí, ahorita marcamos. Entonces acá pues básicamente el cerebro lo podemos meter con, bueno, con esta misma. Vamos a generar la esfera acá, W, al clic, reseteamos, llevamos esto acá, lo metemos así. Tenemos que hacerlo, apagamos la simetría, mandamos esto al centro, agrandamos, lo bajamos un poco, lo colocamos como más o menos como por acá, yo creo. Sí, algo así. Yo creo que algo así. Q. Listo. Vamos a separar. Ahí separamos. 1. Entonces tenemos más o menos así completado esa parte ya de un blocking y ya como una definición más clara de nuestro personaje. Como les digo, pues la simetría que tiene el personaje, como doblando un poco la ceja para arriba, y está como la cara un poco como torcida y es un poquito para arriba. Eso se lo vamos a dar al final. Ahorita en este momento pues lo vamos a dejar así. Ya pues en la próxima clase lo que vamos a hacer es ya definir formas, ya empezar a dar detalles. Pasaríamos a pintarlo. Bueno, chicos, entonces pues hasta acá llega esta clase. No se pierdan la siguiente les va a aparecer acá. Si no se han suscrito, suscríbanse. Si no han visto la primera como de introducción a ZBrush, la pueden ver también, acá abajo les va a aparecer. Entonces nos vemos en la siguiente clase.